que va a determinar, va a decidir sobre la esposa del presidente después de la instrucción del juez Peinado. ¿Qué te parece destacado en este caso? Bueno, mira, me he leído el auto hoy por segunda vez y claro, ese auto está hecho para que la condenen. Es una sentencia casi. Es decir, es una condena segura por un tribunal de jurado. Y te explico por qué. En este momento la situación es la siguiente, procesalmente hablando. Ahora vuelve, después de la decisión de la sección 23, toda la causa otra vez al juez Peinado. El juez Peinado tiene que abrir juicio oral y tiene que pedir a todas las partes los escritos de calificación y de defensa. Una vez que presentan esos escritos y piden además las pruebas, el juez tiene que cribarlas y tiene que elevar la causa a la audiencia de Madrid, que va a decidir qué juzgado le corresponde. Hay un turno, veremos qué turno es y tal. Pero en el juicio conjurado, Jesús y compañeros, y creo que es interesante debatirlo, en el juicio conjurado, la persona determinante es lo que se llama el magistrado ponente, que es el presidente del tribunal de jurado. El magistrado ponente es el que dirige todo el juicio, formula las preguntas y influye en cierto modo en la decisión, puede influir, puede persuadir en la decisión del jurado. Es una sola persona, un magistrado ponente. En un juicio profesional normal son 3 magistrados, cuando no son 5 en un caso muy importante. Por eso yo creo que lo que está aquí hecho, este auto que yo he leído hoy y que te digo que, en fin, me ha causado, no es que lo había leído ya cuando salió hace 3 días, pero lo he vuelto a leer con detenimiento. Está hecho, eso es una sentencia, eso está hecho para que la condenen. Begoña Gómez está condenada de antemano en las condiciones en que está planteado ese auto. Y es muy importante quién va a ser el magistrado ponente presidente del Tribunal de Jurado. Dada la composición de la judicatura hoy, dado la insubordinación de la judicatura, dado el deseo de acabar con Pedro Sánchez, dado que el juicio se celebrará en Madrid, es evidente que la contaminación ambiental trabaja contra Begoña Gómez, con independencia de los delitos. Y luego hay otra cosa, el Tribunal de Jurado en España, los tribunales de jurado, han huido de los juicios de malversación y de tráfico de influencias, porque son juicios muy complejos. No se ponen de acuerdo jueces profesionales, imagínate 9 miembros de jurado, que habrá que elegir, impugnar, volver a elegir, en fin. Yo creo que lo que está claro es que los que idearon el juicio con Tribunal de Jurado saben una cosa. Begoña Gómez tiene el 99,99% de ser condenada por unos delitos de una gran complejidad, software, por ejemplo, los temas de la cátedra, todo eso no es blanco-negro, todo eso tiene que ser examinado y un tribunal de jurado no tiene toda la causa, porque no se eleva toda la causa a un tribunal de jurado. El tribunal de jurado no puede tener 20 tomos, 20.000 folios. Por lo tanto, al volver a leer página por página las 77 páginas del auto, Jesús, dije, la sección 23, la señora Rosario Esteban, que es la presidenta, y los otros magistrados lo han hecho estupendamente bien. Lo que quieren y lo que quieren asegurar es que Begoña Gómez sea condenada por delitos de tráfico de influencias y de malversación. Plantear la cuestión porque al final hay un jurado popular que va a decidir sobre la esposa del presidente del gobierno, incluso si va a prisión. Pero antes, imágenes para la polémica, porque era condenado el hermano del presidente, pero unas imágenes de alguien de la judicatura importante, en Badajoz precisamente, pidiendo un selfie a Abascal. Vamos a ver esas imágenes y vamos a preguntarle a Ernesto de quién se trata. Podemos ver esas imágenes, compañeros, de alguien que es destacado en la judicatura pidiendo un selfie a Santiago Abascal. Ahí lo están viendo. Yo quiero preguntar de quién se trata. Ahí estamos viendo que está Abascal con su maleta y se acerca a ese hombre y le pide hacerse un selfie. Ahí lo están viendo. Ese hombre, ¿quién es? Ernesto. Porque es alguien importante en la judicatura en Badajoz. Bueno, estamos hablando del presidente de la audiencia provincial de Badajoz, el señor Emilio García Cancho. Esta es una selfie que él se hizo con Abascal en el año 2023 y en el año 2000 era juez decano de Badajoz y en el año 2025 el Consejo General del Poder Judicial, la
decidió nombrarle presidente de la audiencia de Badajoz. Hasta ahora había sido juez decano y en el 2025 lo nombraron. Lo que esto revela es la simbiosis que hay. También la instructora, la señora Viedma, instructora del caso de David Sánchez, se manifestó simpatizando con Vox. Por lo tanto, esto lo que explica es la simbiosis política que existe en la judicatura española. Y esto no se necesita una conspiración, esto no es lawfare, esto es que la judicatura quiere tumbar a Pedro Sánchez y no necesita una concentración, no necesita una coordinación. Cada uno sabe cuál es el papel y lo vemos claramente en el auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid sobre Begoña Gómez, donde avala que sea juzgada por un tribunal de jurado. En este caso, Ernesto, ¿qué es destacable? Porque estamos hablando de forma ordenada y enumerando. En este caso veíamos la condena desde la audiencia de Badajoz al hermano del presidente, veíamos también a ese miembro de la judicatura en Badajoz y ahora el caso del jurado de la judicatura importante en Badajoz. Venimos de contar cómo se le condena y en Badajoz al hermano del presidente le pide un selfie a Santiago Abascal. Estamos hablando juez decano de Badajoz desde 2008, en 2025 presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz. ¿Te inquieta, Francisco, ver eso, esa imagen que podemos volver a ver? Francisco, ¿te inquieta? Y sigue con nosotros Ernesto. No me inquieta para nada, me inquieta lo mismo que el chaval que se le hace después el selfie con él. O sea, quiero decir, no me inquieta para nada. Me inquieta lo mismo que la relación que pueda tener el presidente del Constitucional con el presidente del Partido Socialista. Me inquieta lo mismo que sabemos que los jueces están politizados, tanto de un lado como de otro. Que no está bien, evidentemente, claro que no está bien. Los jueces tienen que ser evidentemente independientes, siempre. Ahora, que un juez se haga una foto con Abascal o que se haga una foto con Pedro Sánchez, pues de ahí a que ese juez sea un juez que hace lawfare, corrupto, no sé qué, bueno, podemos imaginarnos, podemos entrar en toda la serie de cosas que queráis. No me inquieta para nada. Ahora, yo sé que vosotros vais a decir que ese juez ya está a favor de la extrema derecha y, bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? ¿Algo que decir sobre esto, Ernesto? Se congeló. No, lo que la foto refleja, la foto es un reflejo, es una realidad, por lo tanto no es una cuestión subjetiva. La foto refleja, y la foto y las manifestaciones de jueces contra la amnistía en todo el territorio de España, lo que refleja es una realidad. Lo único que uno tiene que hacer frente a esa realidad es no cerrar los ojos y entender de que la judicatura en este momento, por distintos motivos que incluso tienen que ver con algunos hechos mal gestionados por el gobierno, la judicatura está insubordinada. Es que, por ejemplo, hay casos muy evidentes en los últimos días. Begoña Gómez fue objeto de una acción por parte del señor Vito Quiles. Y entonces se presentó una demanda, y resulta que el juez en Majadahonda archivó sin pedir ni el vídeo ni interrogar a nadie. Entonces se presentó un recurso, ese recurso pasó a una sección, la letrada de la Administración de Justicia determinó fecha para declaraciones y inmediatamente fue corregida y se le dijo que no había nada que hacer, que en este momento están todos de vacaciones y no sabemos cuándo van a pedir el vídeo, cuándo van a tomar declaración a todos los que intervinieron. Hay mujeres que se sintieron agredidas allí por Vito Quiles, hubo un forcejeo. Es decir, la judicatura da por amortizado a Pedro Sánchez, da por amortizada a Begoña Gómez, porque si no, no la tratarían de esta manera. Esta es la realidad. Yo lo que digo es que no cerrar los ojos a la realidad. Lo del selfie puede ser una anécdota, pero para mí es simplemente un reflejo más, un indicador más de una judicatura insubordinada, totalmente determinada a acabar con este gobierno. Sorprende un poco el argumento, porque vamos, yo creo que el hecho de que el presidente de un órgano judicial se acerque pidiendo un selfie, que yo, como no estaba allí, no sé siquiera si a lo mejor es que son muy amigos y dice, mira, se lo vamos a mandar a otro amigo. ¿Cómo? No lo parece, ¿no? Pero solo el gesto de pedirlo me parece que, desde luego, encaja en todo lo que hablábamos antes de la obligada imparcialidad que tienen que tener los jueces. Destruye ese concepto que es básico en justicia y en democracia. Segundo, yo, ya que hemos hablado de lecturas de hoy,
recomiendo una lectura, que es el artículo que ha publicado hoy el exministro de Justicia, Tomás de la Cuadra Salcedo, en El País, sobre el caso Begoña Gómez. Y explica, citando jurisprudencia concreta, que el caso Begoña Gómez debería estar anulado, simplemente por aquel auto en el que el juez instructor habla de los palacios presidenciales absolutistas y de Fernando VII en comparación con Pedro Sánchez. Por menos que eso, se anuló alguna causa contra Arnaldo Otegi, por ejemplo. Entonces, hablando seriamente de cómo está la justicia, hay que hablar de estas cosas, porque cuando dices Tellado anuncia condenas, pero bueno, ha habido momentos en que aquí se anunciaban informes de la UCO, se anunciaban autos, se anunciaban aperturas de instrucciones, etc. Ahora, fíjate, empiezo a estar de acuerdo con José Luis, claro, la estadística es abrumadora. Es que tal como están las cosas, y si hay causas que deberían estar anuladas y se mantienen, y el órgano superior corrige 15 cosas, pero van señalando el camino hacia otras, que son varios pues cosas. es que cabe pensar que tiene todas las papeletas, aunque no haya ya en la Comunidad de Madrid ni una ardilla que no tenga una opinión formada sobre el caso Begoña Gómez. Bueno, yo os pregunto... Esto está en quieren oposición, optar, Ana. Era un puesto de libre designación. Efectivamente, era un De puesto libre creado designación. para el señor hermano del presidente del gobierno, No, al que sí, se pues, puso ahí. creado por el PP Bueno, en la- es que lo ha dicho, la Diputación. pero vamos a ver, que lo ha dicho. Es que Un momento. Esther Palomera decía algo y ahora vas con... Bueno, A ver, Esther, ¿qué querías decir? Quisiera decir dos cosas, que no se me pase por alto lo que ha dicho Ana. El ministro de Transportes podría informarnos de qué ocurre con la comisión de investigación. Si el ministro de Transportes te informara de lo que está ocurriendo en la comisión de investigación, dirías que este país es una dictadura, porque es un órgano independiente. Porque es un órgano independiente. ¿Y sabes cuánto se tarda en Europa las comisiones de investigaciones de accidentes ferroviarios en investigar un accidente ferroviario? De media. En Francia, en Italia, en Alemania, 1 año, año y medio, 2 años. Pero bueno, lo has deslizado ahí. No lo he deslizado, lo vuelvo a decir y lo piden las víctimas No, lo has también. deslizado ahí como si el ministro quisiera ocultar Pues los motivos del accidente. Hay una investigación penal, hay una investigación técnica y hay una investigación parlamentaria que ha sido de risa, la investigación política. Dicho lo cual, el hermano del presidente del gobierno se presentó a una plaza de alta dirección de libre designación. Bueno, vamos a revisar todos los puestos creados y nombrados de libre designación en este país que se han adjudicado. Pero no estamos hablando de un señor que no tuviera currículum. No. Tenía un currículum muy por encima de los requisitos que se pedían para el cargo. Y más, a más, que dirían allí. Tanto que ni iba. ¿Cuándo la creación de una plaza administrativa se ha investigado como causa penal? Sin pasar por un contencioso administrativo. ¿Cuándo? 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 ¿Puedo responder ahora? Claro, para eso estamos. Ahora tienes el turno, venga. Que se investiguen todas. Todas. No, que se investiguen todas. A este señor, a este señor le condenan. Solo en la Diputación de Orense. Termina Ana, avanza. Ana avanza. A este señor le condenan porque se crea una plaza a medida. A este señor le condenan porque se crea una plaza a medida para él, Sin por la que prueba. además ni pisa. Ana, ni sí, pisa. que no es Bueno, verdad. había un concurso con Que otras no es personas, verdad. pero es que no voy a poder no es hablar. verdad. Termina Ana y vas tú, Yo por favor. te he Termina escuchado. Ana, por favor. No es verdad. Venga. Se crea una plaza a medida para él y por eso le condenan. Y además no aparece a trabajar. Y hay muchas otras personas que optan a eso. Si se crean puestos a medida, porque no hacía falta un puesto de coordinador de conservatorios, y lo hemos visto en el juicio, denúncialo mañana. Con respecto al tema de Adamuz, pregunta a las víctimas de Adamuz. Bueno, no, A yo ver, solamente te ¿qué estoy diciendo que la comisión es les tan presta independiente. el señor ministro? La comisión es un órgano independiente, no, son dos, que a lo mejor acaban fusionados y resulta que la investigación en vez de 1 año y medio o 2, pues se convoca a 5. Como lo de Adamuz y la comisión de investigación, ya lo he explicado. Vamos a centrarnos en la plaza del hermano del presidente del gobierno, que dices, se presentaron otras muchas personas y se le dieron a él. ¿Cuántas de esas personas recurrieron la adjudicación de la plaza durante 7 años? ¿Cuántas, Ana? Lo notificaron. ¿Cuántas se sintieron damnificadas? Lo notificaron y declararon en el Pero, juicio. Ana, no ¿O se tú no puede has visto mentir. el juicio? Que no se puede mentir, Pero Ana. que lo declararon Que no se en puede sede mentir. judicial, que lo declararan. Durante 7 años, ¿cuántos de los que se presentaron a esa plaza denunciaron haber sido perjudicados por esa adjudicación? Pues de verdad, con una información, no con persona mentiras. por escrito se sintió perjudicada, ¿con razón o no? No lo sé.
Pero una persona por escrito dijo sentirse perjudicada. Y otra persona más en el juicio ante el tribunal declaró que se sintió perjudicada ante el tribunal en el juicio. 7 años después. Pero por abrir el melón... 7 años después. En la semana en la que se condenaba al hermano del presidente del gobierno, se envía a juicio a la esposa del presidente del gobierno y la justicia europea avalaba la ley de amnistía después de que aquí se ha estado diciendo que era una temeridad, que rompía España. Desde el Ejecutivo, ministros como Óscar Puente dicen, ojo porque hay incluso una derecha judicial que está haciendo lo posible para revertir el resultado de las urnas. Muy duro Óscar Puente con mensajes como este. Y lo analizamos. El pacto de la transición se rompió, lo rompió esencialmente la derecha de nuestro país. No me refiero exclusivamente al Partido Popular y a Vox, yo me refiero a la derecha política, a la derecha mediática, a la derecha económica y a la derecha judicial. Es decir, no respetan lo que las urnas mandatan y están dispuestos a hacer lo que sea, cualquier cosa, con tal de revertir el resultado de las urnas. Antón Losada, ¿qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y pregunto al profesor Losada, ¿qué hay aquí? ¿Qué puede haber de cierto en lo que dice Óscar Puente? Nos pregunto a Ana Samboal y a Antón. Primero, Antón, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que hay es lo que cualquiera puede ver. Es decir, es evidente que la justicia en España tiene ritmos muy diferentes y tiempos muy diferentes y que hay sesgos. Y es evidente también que hay jueces y procesos que están llevando el derecho penal mucho más allá de donde debería estar. Yo creo que dentro de 10 años o incluso menos nos resultará asombroso que un puesto en una RPT en la Diputación de Badajoz haya acabado siendo materia penal, que la elaboración de un software para una universidad de uso libre haya acabado siendo materia de derecho penal y que hayamos olvidado o se haya olvidado, que algunos jueces hayan olvidado con tanta rapidez 2 principios que deben regir siempre el derecho penal, que es el principio de mínima intervención y el principio de proporcionalidad, ¿no? Yo lo que sí creo es que hay una evidencia que se puede constatar, solo tienes que hacer comparar los casos, los tiempos, los ritmos. Estabais hablando antes del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, comparado con otros casos que hemos visto y que han ido muchísimo más rápido, empezando por el propio fiscal general del Estado, ¿no? Que la justicia en España tiene un sesgo y que ese sesgo es fácilmente constatable, yo creo que es un hecho indiscutible. Hay una derecha judicial, Ana Samboal, como dice el ministro, y parece refrendar a Antón Losada que está por revertir el resultado de las urnas que dio el gobierno a Sánchez. ¿Cómo lo ves, Ana? Creo que hay un poder judicial. Me parece que las acusaciones del ministro son gravísimas y cuando uno hace esas acusaciones tan graves tiene que poner pruebas sobre la mesa. Ya que está dando entrevistas de nuevo, estaría bien que nos informara de la investigación del accidente de Adamuz, que han pasado muchos meses y todavía no hay conclusiones de la comisión. Igual tendría que explicar el ministro por qué. Y voy al tema judicial. Yo creo que efectivamente hay distintos tiempos, según los procedimientos y según los juzgados, que se lo digan a José Luis Ábalos o a Santos Cerdán, que si te juzgan en el Supremo tarda 1 año y medio, y si te juzgan en la Audiencia Nacional tarda 10 o 12 años. Primero, porque la forma de instruir de los tribunales es diferente, y segundo, porque los medios de los que les dota a los tribunales el Ministerio de Justicia, que es un compañero de partido y de gobierno, de Consejo de Ministros, del señor Óscar Puente, pues no les dota de los recursos suficientes. Si la señora Begoña Gómez, a la que la acusan de tener privilegios por beneficiarse de su condición de esposa del presidente del gobierno, como a Urdangarín, de ser esposo de una infanta de España, al final es inocente, pues en el juicio tendrá la oportunidad de demostrarlo, al igual que Santos Cerdán, que José Luis Ábalos sí recurre, o que José Luis Rodríguez Zapatero, otro que todavía no ha dicho dónde tiene las joyas. Antón. A ver, bueno, yo creo que se nos olvida que en los juicios lo que hay que demostrar es la culpabilidad, no la inocencia. Sí, claro. Vamos a los básicos. En los juicios penales lo que hay que demostrar es la culpabilidad, no es la inocencia. Pues díselo a Óscar Puente, que se entere antes de acusar a los demás de ser golpistas, que demuestre la culpabilidad. Dejamos a Antón, que tiene retorno y él ha estado calladito. Venga, Antón. Vuelvo a empezar. En los juicios penales lo que hay que demostrar es la culpabilidad. No es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia, es la acusación quien tiene que probar la culpabilidad.
A mí me resulta cuanto menos llamativo, por ejemplo, en el caso de David Gómez, Sánchez, perdón, que se le haya condenado por prevaricación, pero no por tráfico de influencias, porque hay algo que la Audiencia Provincial de Badajoz no nos ha acabado de explicar. ¿Por qué prevaricaron 11 funcionarios y nadie influyó sobre ellos? ¿Qué pasa? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Qué es un caso como el de la Kitchen? Fueron los policías de motu propio los que decidieron investigar a Luis Bárcenas, no porque recibieran una orden superior. Y en el caso de Begoña Gómez resulta también, cuando menos, llamativo que se la vaya a juzgar por tráfico de influencias para beneficiar a la universidad. Porque las empresas que financiaron esa cátedra, a quien financiaron fue la universidad. Es importante que la gente tenga esto claro. Los fondos, las ayudas, el software, la financiación de ese software, eso fue para la universidad. Entonces yo simplemente lo que estoy constatando es un hecho que yo creo que es bastante palpable. ¿Que hay diferencias entre los juzgados? Sí. ¿Que tienen sobrecarga? Sí. Pero hombre, la sobrecarga siempre cae del mismo lado. Aquí estamos esperando por el juicio y porque acabe la instrucción de las dos causas penales que tiene el novio, o de una de las causas penales que tiene el novio de Isabel Díaz Hoyos. No hablemos ya de Cristóbal Montoro, que seguramente acabaremos todos jubilados antes de que veamos el final de esa instrucción. Y sin embargo, no hay más que ver la velocidad a la que van otras instrucciones. Por ejemplo, el hermano de Pedro Sánchez. En ese caso gravísimo de prevaricación administrativa. Sí, cuando te crean un puesto a medida, como ha dicho el tribunal, porque en este caso ya hay una sentencia, sí es gravísimo porque hay muchas personas que estudian oposición. Y quiero preguntar a Antón que siga ahí de nosotros, ojo, porque teníamos que por una parte, dice el ministro Óscar Puente, hay una operación de derribo contra el gobierno. El Partido Popular dice Miguel Tellado que hay un gobierno que se ha declarado en rebeldía y que va contra los jueces. Tellado, y pregunto a Antón. Tellado. Aquí sufrimos un gobierno populista y socialista que lleva 8 años atacando de forma reiterada los cimientos de nuestra democracia. Un gobierno que desata campañas contra jueces, declarado en rebeldía contra las Cortes Generales de nuestro país. Hay un gobierno que se ha declarado en rebeldía, Antón Losada. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero, yo creo que es importante decirle a la gente las cosas como son. La sentencia del hermano de Pedro Sánchez no dice que se creara la plaza expresamente para él por ser el hermano del presidente del gobierno. Eso es precisamente lo que niega la sentencia. Para poder hacer esa afirmación debería haber sido condenado por tráfico de influencias. Así que yo creo que es importante ser precisos en el lenguaje. En cuanto a la pregunta que me haces, Jesús, yo sinceramente me cuesta mucho trabajo entender por qué tú y yo podemos ser objeto de durísima crítica pública y recibir insultos y todo tipo de consideraciones. Y yo no me considero amenazado ni creo que afecte a mi independencia. Me llama mucho la atención que podamos criticar, y me parece muy bien, a los diputados y a las diputadas muy duramente, y no oigo a los diputados quejarse de que, Dios mío, no me dejan hacer mi trabajo, es una amenaza. Podemos criticar y muy duramente a las ministras y a los ministros, incluso insultarlos, porque forma parte de nuestra libertad de expresión. Sin embargo, chico, con los jueces no. A los jueces no se les puede criticar, porque si criticas a un juez, estás afectando a su independencia. Entonces, quiero que alguien me explique por qué el poder legislativo sí puede ser objeto de crítica, el poder ejecutivo sí puede ser objeto de crítica, los personajes públicos, o que tenemos cierta relevancia pública, sí podemos ser objeto de crítica. Y si salimos diciendo esto de la independencia, todo el mundo se reiría de nosotros. Y sin embargo, el Poder Judicial no. Pues el Poder Judicial no es una excepción en ninguna democracia. Claro que puede ser objeto de crítica por parte del gobierno, por parte de la opinión pública y por parte de los medios de comunicación. Es más, te diré algo más. Es un requisito esencial de la democracia que el Poder Judicial, que tiene, entre otras cosas, el enorme poder de privarnos de nuestros derechos constitucionales básicos, pueda ser objeto de crítica. Es un derecho democrático y es un requisito esencial de la democracia que se pueda cuestionar la actuación de los jueces, que se pueda criticar la actuación de los jueces. Y no es, desde luego, ningún desdoro ni para la calidad democrática, al contrario, ni, por supuesto, no me hagan reír, para la independencia de un juez. No hay nada más poderoso y más independiente en España que un juez de instrucción. Antón Losada, gracias. Van por sus resoluciones. Y por sus resoluciones condenan su propio prestigio. Aparte de que hay otros que son avesados activistas tuiteros que se dedican precisamente, en mi opinión, a desprestigiar la función de un juez.
Eso por una parte. Hay innumerables actuaciones de los jueces que todo el mundo observa e incluso se está expresando en encuestas en donde se abona continuamente en favor del desprestigio de los jueces. Absolutamente, Todos absolutamente. de derecha, claro, Pero, claro, y todos además, otra cosa más. Cuando un juez cree que su poder, es decir, el poder legislativo, está por encima de los otros, perdón, el poder judicial, está por encima de los otros dos poderes. No. El poder ejecutivo y el poder legislativo, está faltando a las reglas del equilibrio y de la división de poderes de una sociedad democrática. Sí, por claro, ejemplo, y por eso se les cuando sanciona. los señores Tiene magistrados su y propio jueces se Prohibido manifiestan sancionar. con su traje típico, es decir, la toga, en la calle, contra una ni siquiera aprobada todavía ley del Poder Legislativo, lo que está haciendo es subvirtiendo el orden constitucional que dice de separación y de respeto a los poderes. Un juez, como en España no se eligen, sino que viene determinado por unas oposiciones y por el imperio de la ley, lo primero que tiene que hacer un juez es respetar la ley. Y la ley solamente emana de un lugar en España y en cualquier democracia. Que es la oposición. Por favor, ¿por qué tienes la tentación Termina, de Javier. detrás mía? Venga, termina. Un momento, Francisco, ahora vas. Si te apetece y eres feliz, síguelo haciéndolo. Pero Soy feliz, molesta. gracias. Pero molesta. Si un juez tiene la tentación de pensar de que su poder está por encima de los otros dos poderes, es un juristócrata. Y eso es una perversión del sistema democrático. Y los jueces lo han hecho. Por tanto, el desprestigio y la falta de reputación de los jueces tiene que ver con sus propias resoluciones y también con su propia actitud política, como por ejemplo esa algarada callejera que protagonizaron con las togas contra el Poder Legislativo. Francisco, ¿y tú crees que hay una operación derribo desde la justicia, algunos sectores de la justicia contra el gobierno, o cómo lo ves? No. ¿Ahora es tu turno? Ahora es mi turno, venga, vamos. Pues no, por mucho que os pongáis, no. Los jueces tienen sus propios medios. Yo he sido muy crítico y soy muy crítico con el Tribunal Constitucional. Soy muy crítico con muchos jueces. ¿Qué pasa? No hay ningún problema. Claro que se puede ser crítico, sí, pero pensar que solo hay que ser crítico y que el lawfare solo va de un lado, no, hombre, no. Si irá de todos los lados. Pero de todas maneras, yo... ¿A quién están buscando y a quién se está juzgando? Claro, es que si se está juzgando a los políticos que están en curso ahora porque están haciendo cosas malas, pues claro, es que lo están haciendo cosas malas ahora y son los políticos que están en el gobierno. Es que antes también han hecho cosas malas algunos señoritos del PP y también se les juzga y se les ha juzgado. Y es que también, ¿por qué no te oía decir lo mismo con el caso de los seres? También todo lo que se ha tardado, que todavía, por cierto, todavía faltan por juzgarse cosas de los seres. No te estoy oyendo decir, oye, ¿por qué no nos damos prisa en coger y decir lo que pasa con el caso de los seres? Hombre, dilo de todos, ¿no? No solo de un lado. Te lo voy a decir de todo. Sé crítico y haz lo que quieras con ello, pero luego sé objetivo, por lo menos. Te atosigan dos razonamientos que no son, en mi opinión, los que proceden. Primero, has mezclado la jurisdicción con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional... He dicho que puedes... No, pero... Déjale que él está callado cuando tú hablas, Francisco. Tienes agua fresca, es buenísima. Ahora escucha tú. Se va a dar un sulfuro. Réplica. Que dejes que hable Javier ahora. Tienes agua fresca si quieres o lo que quieras, pero respeta tu turno. Venga, Javier. El Tribunal Constitucional hace justicia constitucional. Bien. Y los otros, desde el Tribunal Supremo, para hacer jurisdicción ordinaria, no tienen nada que ver. Son dos órdenes totalmente distintos y no conviene ni confundirnos ni confundir. Y con respecto a los ERES, si te leyeras las resoluciones, las sentencias del Tribunal Constitucional, verás lo que dice. Verás lo que dice con respecto a aquella grandísima operación en donde solamente ha quedado algunos rescoldos, porque la mayoría del montaje ha sido absolutamente desmoronado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Te podrá gustar o no, pero eso es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que en defensa de nuestros derechos constitucionales, la supremacía está en el Tribunal Constitucional y no en el Tribunal Supremo. No. Bueno, dicho esto, quiero la palabra de Maraña y de José Luis Pérez. ¿Hay una operación derribo por parte de algún sector de la justicia? ¿Cómo lo veis? Maraña, Pérez. Es lo que dice Óscar Puente, por ejemplo, hemos visto. Sin embargo, Tellado, Partido Popular, dice que hay un gobierno declarado en rebeldía. Yo creo que cuando un 65% de la población
cree que la justicia no es imparcial, cree que hay lawfare y no confía en la justicia. Estoy hablando de encuestas distintas y también de la encuesta europea que cada año analiza la visión de la justicia en cada país. Estamos a la cola en el aprecio que tiene la población al funcionamiento de la justicia. Yo creo que alguna preocupación debería haber en el Poder Judicial. O sea, no se puede estar permanentemente culpando a los periodistas críticos, al gobierno, a una operación de injerencia. A mí esto me resulta muy curioso. Que sea la época o una de las épocas que yo recuerdo en las que más se ha denunciado la injerencia en la independencia del Poder Judicial, cuando estamos viendo las causas principales de las que hablamos a todas horas en todos los medios, son las que se están llevando a cabo contra el gobierno actual, el entorno del presidente del gobierno, y con la promesa política acompañando de algún día también habrá que llevar al presidente del gobierno a la cárcel. Eso es lo que estamos viviendo. Y yo no veo de momento ninguna injerencia en ningún proceso, ¿no? Es curiosa esa coincidencia, ¿no? A estas alturas, si analizamos, siempre insisto, caso por caso, y habría que incluir, quiero recordar, pues estamos todavía en fecha, la Kitchen, porque ya no se habla de la Kitchen, está pendiente de sentencia y es una de las historias más vergonzosas que han ocurrido en este país desde el gobierno de turno, ¿vale? No se habla. Bueno, analizando caso por caso, a estas alturas, creo que hay materia para decir, oiga, estamos viviendo procesos anómalos, decisiones judiciales de jueces concretos que son anómalas, que no tienen, a mi juicio, ninguna otra explicación que el origen y el contenido político, y estamos viviendo, ya hemos vivido alguna sentencia sin pruebas, como siempre cito, la del exfiscal general del Estado. Entre tanto, cuando dice Tellado va a llegarle más de condenas, de penas al gobierno, información que puedan tener, Tellado decía esto, acaba de decir esto. Pedro el Condenas va a seguir acumulando nuevas penas de distintos tribunales de nuestro país. Un socialismo desarbolado políticamente y desarticulado judicialmente. ¿A qué espera para devolverle la palabra a los ciudadanos y convocar de una vez por todas elecciones? Javier Aroca, filtraciones de las que presumen los políticos en algunos casos van anticipando lo que va a ocurrir y van acertando, ¿eh? El propio Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, va diciendo va para adelante, y hay unos cuantos que se están yendo para adelante efectivamente. ¿Y esto por qué será? Bueno, los políticos no, en este caso dos lápices, ojo afilado, según palabras de algún observador neutral y no neutral de Vox, pero también con alarde continuo del Partido Popular, singularmente en sus portavoces, e incluso algún miembro del Ejecutivo como Miguel Ángel Rodríguez. Claro, después resulta que el desprestigio de la justicia, el desprestigio de los jueces y el desprestigio de la Fiscalía tiene su origen en aquellos que tenemos espíritu crítico con respecto a los jueces y a los fiscales. Y ellos se defienden, evidentemente, negándonos a nosotros la posibilidad y el derecho y la obligación de tener espíritu crítico y tener una actitud que, desde luego, cuestione lo que haya que cuestionar cuando se producen desvíos tanto en la judicatura como en la fiscalía. Pero claro, el argumento siempre es fácil. Antes se ha referido Jesús Maraña a la brillante columna que yo también propongo que se lea y se relee y que incluso entre en las próximas oposiciones a la judicatura para que se la lean algunos jueces. Como se podrían leer también las dos resoluciones prejudiciales a sendas cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional, recientemente falladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía, y que han supuesto un revolcón legal y jurídico de tal magnitud que será muy difícil que los jueces se nieguen a partir de ahora a no aplicar la amnistía. Conviene que recuerden el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, conviene que recuerden la sentencia Costa Enel, conviene que recuerden la sentencia Cimental y que sepan
que los jueces españoles tienen la obligación, en virtud del principio de la primacía del derecho, de aplicar inmediatamente lo que ha fallado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Preguntando yo por si hay algún tipo de información para adelantarse desde la política. Un micrófono abierto y un momento para la polémica. 2 diputados de Vox diciendo que tienen una filtración por parte de la fiscal y que es información privilegiada. Esto ocurría en las Cortes Valencianas. No sabían que el micro estaba abierto y decían, oigan, vean. ¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal. Privilegios. Pero yo estoy flipando, tío. No tienen, sobre todo con la del PSOE, pero la burbuja es terrible. Dime. Y esto, Joan Baldoví, señor Baldoví, ¿esto qué le parece a los diputados de Vox jactándose de tener información privilegiada de la fiscal? Buenas noches, señor Baldoví. Hola, buenas noches, Jesús, buenas noches. A mí me parece gravísimo, gravísimo. Ya dije ayer que estos no eran los lápices más afilados del estuche. El David Muñoz justamente ya fue denunciado en su momento por haber plagiado el trabajo de final de grado de una alumna para hacer una iniciativa parlamentaria y por eso lo despidieron de la Universidad Católica. O sea que es todo un sujeto. A mí me parece gravísimo, gravísimo que un diputado haga alarde de que tiene información privilegiada de una fiscal y que luego utilice esa información privilegiada para, en definitiva, para hacer su intervención parlamentaria en las Cortes Valencianas. Pero esto liga mucho más, se entiende mucho más porque se aprobó el mismo día una enmienda que quitaba 10.000 euros a la Cruz Roja para ayuda humanitaria y destinarlo a un estudio que vincule inmigración con delincuencia. Evidentemente, la información privilegiada que le pasó la fiscal parece ser que tiene que ver con, en fin, con un asunto de trata de personas humanas en Nules y que parece que en fin, esta gente que hacía esta trata de blancas, trata de seres humanos, eran inmigrantes. Por tanto, se entiende todo y todo encaja en esa línea de Vox de tratar de vincular la delincuencia con la inmigración. Pero, digo, llama la atención oír a 2 diputados de Vox jactándose de que tienen información privilegiada. Y además dice, la ha filtrado la fiscal. ¿Van a tomar algún tipo de medida? ¿Van a exigir o han exigido algún tipo de medida? Porque esto llama la atención para la ciudadanía. Señor Baldoví. La hemos tomado ya. Hemos hecho un escrito denunciando ante la inspección de la Fiscalía General estos hechos. Es decir, le mandamos a la Fiscalía el audio, le mandamos la intervención del diputado y, en definitiva, lo que queremos es que desde la Fiscalía, desde la inspección de la Fiscalía, se abra un expediente, se determine si esta fiscal ha incumplido su deber de mantener un absoluto silencio con lo que esté y con lo que sea que esté investigando y para que si hay evidentemente algún tipo de delito se investigue y, ojo, se sancione. Esto yo creo que una democracia moderna, una democracia que se precie, esto no lo puede permitir de ninguna de las maneras. Señor Baldoví, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas Noche. Gracias. Buenas noches. Un saludo. Gracias. Bueno, Jesús, desearos muchísima suerte. Lo estáis haciendo muy bien y es un orgullo ver vuestros programas. Pues gracias. 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 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no avalaba la ley de amnistía. Vamos por partes porque hay mucha tela que cortar. Te pregunto en primer lugar por esto. ¿Esto es un varapalo para la judicatura española, lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europea sobre la ley de amnistía? ¿La viene a avalar el resto?
Bueno, es un varapalo para el Tribunal Supremo, porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo, precisamente en el año 2024, señaló que la amnistía y la amnistía y el delito en particular, el delito de malversación, suponía era incompatible con los intereses financieros de la Unión Europea. El magistrado Marchena dijo que aunque la desconexión, la declaración unilateral de independencia que hizo Puigdemont y el Parlamento de Cataluña, dijo que aunque durara unos segundos, esto afectaba a los intereses financieros. Buena parte de la argumentación para oponerse a la malversación se debe al planteamiento de la Sala Segunda del Supremo, donde incluso decían que iban a elevar una cuestión prejudicial en el caso de que el Tribunal Constitucional español declarase constitucional aplicar la amnistía al delito de malversación. Es un golpe directo. Cuando uno lee la sentencia y lee lo que escribía la Sala Segunda del Supremo en julio y septiembre de 2024, se da cuenta que lo que han dicho 15 jueces europeos es exactamente lo contrario. De ahí se deriva una cosa, y es que la amenaza de una nueva cuestión prejudicial que había planteado la Sala Segunda en el año 2024 es pólvora mojada. ¿Por qué? Porque ya se ha aclarado, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado las dudas que decía la Sala Segunda que tenía sobre la amnistía. Por lo tanto, ahora no queda más que aplicarla, pero te diré una cosa, no la van a aplicar. No. Claro. No la van a aplicar. No la van a aplicar. Puigdemont en este momento tiene una orden de arresto en España. No hay una orden de arresto a nivel europeo porque los jueces españoles, la Sala Segunda, no se atreve a presentar con una ley de amnistía, con 20 sentencias del Tribunal Constitucional declarando constitucional la amnistía. No se atreve, el juez Llarena, que es el instructor, no se ha atrevido a presentar una nueva euroorden, porque no se lo han pedido. No. La acusación popular de Vox se lo pidió en agosto del 2024, y Llarena miró para otro lado. Ni siquiera pasó a informe la petición de unas partes que hubiera sido lo leal, que es la acusación popular de Vox, que estuvo en el proceso, es decir, en el juicio, y tuvo un papel importante. Pero Llarena miró para otro lado. ¿Cómo, después de haberle denegado la detención de Puigdemont durante tantos años, cómo iba a atreverse el juez Llarena y la Sala Segunda a presentar con una ley de amnistía vigente una euroorden? Entonces, solo mantienen la orden de arresto a nivel nacional, y por eso Puigdemont no viene, porque hay una orden de arresto.